has dado cuenta que creamos caricaturas de la gente? Ya sé, suena extraño y un poco raro eso de hacer a la gente caricatura, pero me parece que es la forma más fácil de explicar lo que hacemos. Piensa por un momento en este sujeto. Probablemente de verlo, ya estás imaginando un montón de cosas de él. Lo interesante es que la mayoría de las veces nos compramos estas historias de la gente para poder lidiar con ellos. Pareciera que es mucho más fácil asumir que esta persona es un delincuente a asumir que es un licenciado en física con varios grados. Creamos esta caricatura de la persona para poder lidiar con ella. Estas ideas preconcebidas de la gente se llaman prejuicios. Y aunque en el aire está escrito que no deberíamos de hacerlas, es algo que hacemos en automático y que no podemos evitar. Es por esto que si un día descubres que tu hermana está saliendo con alguien como este, suponemos que es un delincuente, y si sale con alguien como este, suponemos que es un hombre de bien que la trata con respeto que merece. Sin embargo, no podemos estar más equivocados. La idea es notar que tenemos estos prejuicios y no tomarlos como una realidad. Tener prejuicios de el cajero de tu tienda de conveniencia no va a provocarte nada, no va a hacer nada. Sin embargo, si tenemos prejuicios de nuestro cuñado, de el novio de mi socio, de la persona que está rondando generalmente en mi edificio, de mi casero, de gente que tengo cercana, puede llegarme a provocar problemas. Te invito a que hoy aprendas a distanciarte de tus prejuicios y ponerlos en duda para así poder evitar alejarte de la gente que amas. Pues yo soy Fabio Valdés y esta producción la hace el maravilloso Pedro Cano. Los invito a que sigan también estos canales y pues nos vemos pronto. Cuídense.